Entonces, Guillermo, buenas tardes. Eh, a ver qué nos puedes contar de todo lo sucedido y sobre todo dar tu punto de vista en referencia a lo que ha sucedido tanto desde Frankfurt como también desde Nueva York con la Reserva Federal y sobre todo con el Banco Central Europeo y el euro. Pues muy buenas tardes, lo primero, y comentaros que lo que ha pasado era, como sabemos todos, ¿no?, más que previsible, pero cuando suceden este tipo de cosas, pues llama la atención por que en nuestra problemática eurozona venimos en lo que respecta a tipos de interés, venimos de los infiernos y llevamos mucho tiempo viendo tipos bajísimos, ¿no? Entonces, el camino que ya empezó el BCE en julio, de subir 50 puntos, porque no olvidemos que desde 2016 los tipos estaban a 0%, lo cual es una anomalía, pues hoy lo ha prolongado o lo ha continuado con 75 puntos básicos más. El gran debate, como bien sabemos, es si eso va a dañar la economía, hasta qué punto va a frenar la inflación, va a tener suficiente fuerza para lograrlo. El BCE no va a parar de subir tipos mientras la inflación no dé visos de estar bajo control. Eso es una evidencia. Los movimientos entonces al alza del BCE van a continuar, ello va a hacer mella en el crecimiento de la economía y puede incluso adelantar la recesión. Por un lado, además, no olvidemos, una recesión mata la inflación, pero bueno, en todo caso, no queda otro camino. El primer mandato del BCE en sus estatutos es el control de los precios. Esto puede ser negativo para algunos sectores especialmente, sin duda, ¿no? Especialmente, bueno, es evidente para el consumo y para los préstamos, que como bien sabemos, el, el ciudadano en general se va a ver penalizado por un mayor costo de la deuda, pero también se va a ver penalizada las administraciones públicas por un mayor coste de la deuda, lo cual también es un temor que subyace en cualquier decisión que tome el BCE en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, la mayor decisión en definitiva que el BCE afronta en magnitud de movimiento de subida de tipos se ha alzado a la baja, hoy ha sido al alza. Veremos el daño que la subida de tipos lleva a cabo en lo que es la economía de la Unión, en este caso de la eurozona. Pero bueno, el balance yo creo que va a ser positivo, porque aunque el efecto inercia de control de la inflación es progresivo a efectos de las subidas de tipos de intervención oficiales, lo veremos dentro de unos meses, pero había que continuar el camino. El sector financiero, estamos viendo, es el primer beneficiado, pero yo creo que todos seremos beneficiados de una normalización de la política monetaria por parte del BCE. Creo que es asumible por la economía europea, siempre que, por supuesto, esto vaya acompañado de otras medidas, especialmente por parte de los gobiernos. Bueno, sin lugar a dudas, entonces tenemos un panorama bastante, diverso e interesante por delante y va a ser muy difícil también, sobre todo según las necesidades de los inversores, según también las propias necesidades que haya por parte de los gobiernos, los bancos centrales, poner todo en una misma ecuación y ver quién puede sacar mayores ventajas o quizás salga más perjudicado. Durante los últimos años hemos tenido unos mercados completamente alcistas, dejando de lado la pausa por el tema de 2020 con la pandemia. Se sabían que los estímulos post pandemia iban a ser muy fuertes y en ese sentido ha generado todo lo que ha iniciado 2021 con inflación, con todo, un gasto excesivo también por parte de la gente y que ahora está pasándonos facturas, ¿no? Y una de las cosas muy claras que están dejando los bancos centrales es su absoluta decisión en combatir solo y únicamente de momento la inflación, sabiendo que estas palabras
el no hablar de otra cosa deja claro de que cualquier otro tema, como los mercados financieros, esto, lo otro, quedará completamente en segundo plano. Y es algo que los inversores creo que deben terminar de digerir y aceptar. Sí, así es. Es que tenemos que ser conscientes que los países desarrollados, en este caso la zona euro, Europa y por supuesto Estados Unidos, no pueden mantener unos niveles de inflación como los que tenemos durante mucho tiempo. Eso es, en primer lugar, va a penalizar permanentemente al ciudadano porque el nivel de vida se reduce, se baja la capacidad adquisitiva y, por ende, la calidad de vida, el estado de bienestar, pues se reduce a sí mismo. Eso hay que pararlo. El primer objetivo de un banco central es el control de precios y en esa fase estamos. Luego, no hay que olvidar que el crecimiento de las economías se funda en bastantes más catalizadores únicamente que los tipos de interés. Los tipos de interés son fundamentales para la fluidez del dinero, pero hay otras vías para que el dinero en la economía se mueva lo suficiente. Hoy ha sucedido otra cosa que no la debemos dejar pasar, es que si recordamos hay una línea que se llama facilidad de depósito, que es otro tipo de interés oficial del Banco Central, menos publicitado, pero fundamental especialmente para el sector bancario. Dejó de estar en negativo, llevaba al menos 0,5 la facilidad de depósito. La facilidad de depósito no es más que el tipo al que remunera el Banco Central a los depósitos de los bancos, de las entidades de crédito que llevan su dinero a depósitos a un día. Eso lleva años en negativo en la eurozona. Entonces, eso, pensando el Banco Central, de una manera para mí un poco ingenua, que el shock iba a estimular mucho el crédito. No lo ha hecho en la práctica. Lo que ha hecho ha sido penalizar al sector bancario, que ya veis en bolsa cómo está reaccionando hoy, porque eso ha subido al 0,75, es decir, en vez de quitarle el 0,5, que hasta julio pasado era lo que sucedía, ahora le van a remunerar al 0,75. Eso es buenísimo para la cuenta de resultados de los bancos. La solvencia del sistema financiero es clave ahora mismo para que el sistema en general, la economía, fluya con natural, vamos a decir, disposición tras la salida de la pandemia. Entonces, si juntamos todo y analizamos con frialdad unos tipos todavía, de verdad, al 1,25 en la eurozona, ¿creemos que van a frenar la economía? Yo estoy convencido de que no va a suceder eso. Van a normalizar la economía. ¿Van a frenar la inflación de golpe? No. La inflación se empezará a frenar gracias al efecto base, que lo vamos a ver pronto, porque las energías fósiles y el coste general de la energía va a ir bajando por esa caída de los precios del petróleo, del gas cotizados, pero asimismo porque algunas medidas de la Comisión Europea y de los estados, de los gobiernos, van también a facilitar un control de los precios de la energía, que son los que penalizan más la inflación en Europa. No así en Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación ha subido mucho, sobre todo por la vivienda y algún otro elemento. La energía ha influido, pero no tanto como en Europa. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo, gracias a este efecto base de quitar un mes y poner otro en el que determinados componentes de la cesta de la inflación son más bajos, que ese efecto base va a ser favorable. Además, vamos a tener cierta, vamos a decir, contracción del consumo, por supuesto, porque con tipos más altos el ahorro se va a ver incrementado. En nada vamos a ver las cuentas de depósito, las famosas IPF, tradición muy española, como son remuneradas, ya lo son por alguna entidad, pero cómo son cada vez más remuneradas por parte de los bancos. Pero asimismo va a aumentar el margen de intermediación de los bancos, el negocio tradicional de toda la vida, captar pasivo y recibir y darlo en forma de préstamos. En definitiva,
Yo creo de verdad que si la inflación acaba poco a poco controlándose, nos queda un 2023 y quizás un 2024 bastante favorable para la economía europea, a pesar de esta subida de tipos. Es fundamental que que el peso de endeudamiento de las empresas no sea muy elevado, ahora mismo no lo es. Es fundamental que no haya un contagio de impagos por ningún motivo. Es fundamental que la mora siga controlada, la mora bancaria, como lo está ahora, y es fundamental que, por supuesto, el consumo de los ciudadanos y, en el caso de España, el sector inmobiliario y el turismo sigan pujantes como lo están siendo este 2022. Muchas gracias, Guillermo. Hay algo que has comentado y me ha interesado mucho. Yo trabajé en banca también hace muchos años en Alemania, no aquí en España, para Deutsche Bank. Y una cosa que es importante, los bancos, ahora con esta subida de tipos y algo que comentaste también justo antes de terminar con el tema del crédito para las empresas, en ese sentido. Yo veo aquí, sin embargo, un peligro. Al banco, durante los últimos años después de la crisis bancaria, salieron muchos bancos nuevos, neobancos como se les llaman también, etcétera, que fueron financiados a interés cero. O sea, realmente uno de los mejores negocios que hubo en la última década fue montar un banco. Hasta las propias licencias estaban a precios bastante asequibles en este sentido y todo, y que permitía el dinero barato del Banco Central Europeo crear esto. Cuidado ahora con una subida de tipos, porque también si esto sumamos inflación, pérdida de poder adquisitivo, probablemente disminución de producción por parte de las empresas, pero que se mantienen o aumentan los costes de producción también, puede llevar a que la banca, ahora que el dinero va a pagar por dinero que reciba del Banco Central Europeo, es que va a pagar un interés por ese dinero, es muy probable que también corte línea de crédito en algunos sectores. Hay empresas que les va a costar más también devolver o hacer frente a sus cumplimientos, sí, bueno, a cumplir Sí, con sus sí, sí, pagos de deuda. sí, Y sí, eso sí. creo que puede darle otro giro y puede llevar también en otra dirección no tan buena a todo el sector Ujú. económico, no solamente en España, sino que también en el resto de Europa. Sí, lo que comentas, a ver, que también yo citaba hace un momento, es el incremento de la mora. ¿M? Eh, el propio Banco Central Europeo hace unas semanas, no recuerdo ahora qué miembro del Banco Central Europeo, pero no es lo importante, se pronunciaba en el sentido de que una subida de tipos, ya sabía, es obvio, que se iban a subir 50, 75, ha sido 75 puntos y que ese camino va a continuar, que esa tendencia va a ser negativa para el sector financiero, para el sector bancario, porque va a incrementar la mora, porque va a haber, como tú bien acabas de describir, va a haber empresas a las cuales les va a costar más devolver sus préstamos. No obstante, no va a ser la causa esa principal de incremento de mora. La causa de incremento de mora está siendo y va a ser el incremento del coste de la energía, que es fundamental, es obvio, para el proceso productivo, el proceso fabril de cualquier empresa, y les va a llevar a reducir mucho sus beneficios y, en su caso, incluso también sus ingresos por el frenazo posible de la economía, y ello al final es una bola que va haciéndose cada vez más grande y acaba en impagos y no posible atención de la deuda que tienen las empresas, sea con los bancos o, en su caso, empresas grandes, con sus bonistas, con los tenedores de deuda emitida por esas compañías. ¿Ese escenario es factible? A ver, sí, si camináramos hacia más que una recesión, una depresión, es decir, hacia decrecimientos del PIB bastante fuertes. Nosotros en iCapital no creemos que eso vaya a suceder. Por supuesto no en Estados Unidos, pero tampoco en Europa. Entonces, las empresas, aparte del tejido empresarial, ¿les va a costar un poco más el devolver su deuda? Sí,
pero es fundamental que el coste de la energía, el coste de la factura eléctrica se reduzca. Si eso sucede y tiene pinta, bueno, está fuera de la eurozona, pero las medidas que hoy anunciaba, yo estoy ahora en el Reino Unido, y las medidas que hoy anunciaba la nueva primera ministra, Liz Truss, eran evidentes, ¿no? Que va a reducir ese coste de la energía a todos los consumidores. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que eso es fundamental para evitar impagos por parte de, en definitiva, los actores de la economía. Y los actores más importantes son las empresas, porque luego crean empleo y con ese empleo se reduce el paro. Entonces, Guillermo, confío en que podamos afrontar esta nueva situación holgadamente. perdón que te tenga que interrumpir. Muchísimas gracias de verdad. Sin lugar a dudas, muy interesante porque aparte son otros puntos de vista que hay que tener en cuenta. Y ahora sí,